en Mateo capítulo 21 y vamos a leer a partir del verso 12 hasta el 16. Siempre es bueno poner ahí una señal para no perder el pasaje, porque vamos a leer otros pasajes de otros libros y luego regresamos al pasaje que estamos meditando para observar lo que dice la palabra del Señor. Les suplico, hermano, ponerse de pie, por favor. Vamos a dar lectura al pasaje. Le dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el pasaje nos habla del templo de Jerusalén. Está bien claro ahí lo que dice el pasaje. El pasaje lo que está diciendo es que el Señor, ese día que se le llama Domingo de Ramos, después de ingresar triunfalmente a Jerusalén, se dirigió al templo. Es lo que el pasaje dice. El magnífico templo que había construido el rey Herodes, una de las maravillas de arquitectura de aquel tiempo. Pero se habla aquí de la casa de Dios, y este templo sencillo que tenemos aquí, hermanos, es una casa de Dios. Porque aquí lo que hacemos es adorar al Dios vivo y verdadero. Aquí lo que hacemos es leer la palabra de Dios. Nadie puede decir que aquí en este templo los que hablan, los que predican, le hacen propaganda al vicio, al pecado. Aquí se habla de justicia. Aquí se habla de santidad, aquí se habla de obediencia, porque aquí esta casa se ha construido para la gloria de Dios. Entonces, pero en el pasaje se habla del templo de Jerusalén. Pero antes de notar, de observar los versículos de lo que Jesús dice acerca del templo,
ahí mismo, en ese capítulo 5, Jesús ha sido proclamado como rey. En el versículo 5 leemos decir a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Unos domingos de esto estuvimos hablando de este pasaje. Entonces Jesús es proclamado el rey, pero también es proclamado como aquel que viene en el nombre del Señor. Versículo 9: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese rey, ese Hijo de David, es el bendito que viene en el nombre del Señor. Pero no solamente venía como el rey, como el Hijo de David, sino que en el versículo 11 el texto nos dice de la opinión de la gente, porque leemos en el verso 11 y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces Jesús es el cumplimiento de lo que Moisés había profetizado en el libro del Deuteronomio capítulo 18 y versículos del 15 en adelante. En ese pasaje de Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15 hay una promesa del profeta que vendrá en nombre de Dios para bendición del pueblo. Dice el versículo 15, bueno, Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo al pueblo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí significa: a él obedeceréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, hermanos, ya ubicados en el contexto del pasaje, Jesús entra a Jerusalén como rey, como el Mesías, como el profeta, como el prometido de Dios para salvación de la gente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que resulta que el rey Cristo, como rey, como profeta y como Mesías, entra a la casa de Dios, entra al templo de Jerusalén. ¿Y qué encuentra el Señor, el rey, el profeta, el Mesías, el descendiente, el hijo de David? ¿Qué encuentra? Se da cuenta que los hombres han convertido el templo en algo para lo cual Dios no ordenó que se construyera ese templo. Encuentra vacas adentro del templo, en los atos del templo. Encuentra el Señor vacas, encuentra ovejas, encuentra palomas, un montón de animales, y encuentra a los banqueros. Aquí dice cambistas, pero era una especie de banqueros. Y entonces el Señor se indigna y le dice, como ya leímos en el pasaje: ¿por qué vosotros habéis convertido la casa de Dios, la casa de oración, la casa de alabanza, en cueva de ladrones? Y dice la palabra de Dios que el Señor le botó las paredes de donde estaban los animales
las cabras o los cabros, los bueyes, las vacas se fueran. Trastornó, los animales se salieron. El Señor les abrió las puertas digamos así, de los corrales adentro del templo y sacó a los animales. Y dice la palabra del Señor que trastornó las mesas de los cambistas. Es decir, había muebles allí, los banqueros tenían el dinero para cambiar, y yo supongo que el Señor con el pie las aventó por allá, botó las mesas, el piso se regó y fue un puro desorden el que hubo en el templo. Y les dijo: ¿por qué han hecho ustedes de la casa de mi padre, de la casa de oración, una cueva de ladrones? Pero yo como pastor estoy obligado a explicar a los que quieren prestarme atención el sentido del pasaje. Porque algunos hermanos bien intencionados, pero mal informados, tuercen la escritura. Tanto pobrecitos que si vinieran aquí y vieran a las hermanas vendiendo panes ahí, almuerzo, ya dirían: bueno, estos hermanos están haciendo lo mismo que los de allá de Jerusalén, convirtiendo la casa de Dios en casa de mercado. Permítame que le explique. Dios había dicho que cada vez que un judío o una judía, quien fuera, pecara contra Dios, la ley de Moisés lo dice, ¿qué tenía que hacer el que pecaba contra Dios? Dependiendo de la gravedad de su pecado y dependiendo de la capacidad económica, tenía que traer un animal para el sacrificio. Si era un pobretón, una oveja. Si era un ricachón, una vaca o un buey. Pero si era un pobre, una paloma. Por eso ve usted que el pasaje dice que el Señor dejó ir las palomas que estaban ahí. Porque las palomas, Dios dijo que se sacrificaran cuando se tratara de un pobrecito que había pecado contra Dios. Déjeme que le explique. Digamos que Jerusalén es aquí Chinameca, y que yo vivo allá por Chapala o por el Jocote Dulce. Entonces yo allá peco contra Dios. ¿Qué tenía que hacer yo? Tomar la oveja o la cabrita o lo que fuera y traerlo al templo de Jerusalén. Pero los sacerdotes habían establecido que no había que traer el animal de allá, sino que tenía yo que comprarlo allí en el templo. Y lo compraba al precio que los sacerdotes le habían puesto al animal. Por eso usted encuentra que hay muchos animales ahí, porque la mafia de Jerusalén, los sacerdotes se habían inventado que el animal no había que traerlo desde allá, sino que había que comprarlo allí, en ese lugar, en el templo de Jerusalén, y al precio que los sacerdotes decían que había que comprarlo. Era un negociazo que había ahí. Pero ¿qué hacen ahí los campistas? Pregúntese usted, ¿por qué están ahí los campistas? Déjeme decirle, si usted recuerda la fiesta del Pentecostés, que menciona Hechos capítulo 2, dice que había venido gente de muchos lugares del mundo, gente de Europa, gente de Asia Menor, gente del Oriente, del norte de África, etc. Y entonces la gente venía con su dinero. ¿Qué hacía la gente? Decían los sacerdotes, vamos a ponernos aquí en el contexto, decían los sacerdotes: si el dinero viene de Argentina, si viene de Canadá, si viene de Rusia, de Japón, es dinero inmundo, y ese dinero no puede entrar a las arcas sagradas del templo de Jerusalén. ¿Qué hacían ellos? Ponían a los campistas, y entonces el extranjero venía y compraba como una especie de casino, compraba la moneda para echarla en las arcas del templo de Jerusalén. ¿Y cuál era el valor de cambio? El cambio del dinero, de acuerdo a lo que los sacerdotes habían establecido. Entonces, era un negociazo redondo. Los sacerdotes de Jerusalén, algunos de ellos eran millonarios, porque habían establecido un negocio terrible. Por eso es que Jesús les dice cueva de ladrones. Jesús no está hablando de pancitos que venden las hermanas de femenino.
Jesús no estaba hablando de horchata, no estaba hablando de los fresquitos que venden las hermanas por los almuerzos. Está hablando de una mafia archimillonaria que había allí en Jerusalén. Y por eso el pasaje dice que Jesús trastornó las mesas, dejó ir los animales y les dijo: no hagan ustedes de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Pero otra cosa más. Fue un día domingo, si los cálculos son bien hechos, el domingo de Ramos, fue ese día por la tarde que el Señor trastornó las mesas. Lo que el pasaje nos indica, teológicamente hablando, es que esos animales ya no tenían sentido de estar ahí. Porque como ya expliqué, los animales estaban para tratar el problema del pecado. Fue un día domingo. El siguiente día, vamos a pensar en los nombres de los días nuestros. Venía el lunes, luego venía el martes, el miércoles, el jueves, 4 días. Pero resulta que en el quinto día, que era viernes, el Señor que trastorna las mesas y que deja ir los animales, en el quinto día, Él subiría al monte Calvario. Él subiría al monte Calvario. Y ya no sería sangre de animales lo que se iba a derramar. Era la sangre del Hijo de Dios. La sangre de redención. Y la Biblia enseña que ya no hay necesidad de sangre de animales, porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo hizo una vez y para siempre. Hermanos, había llegado ese día el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 55, pasaje tan conocido. Había llegado a Jerusalén el cumplimiento de lo que había anunciado el profeta Isaías unos 6 siglos o 7 siglos antes de la venida del Señor. Dice el pasaje en Isaías 55: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y mirad vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno de misericordia, firmes a David. Y ahí sigue el pasaje. ¿Por qué razón ya no hay necesidad de animales? Porque resulta que Jesús hace de la casa de Dios ya no casa de sacrificios, sino la casa de la gracia de Dios. Porque en Isaías se habla de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Que Dios bendice al pecador sin cobrarle ningún centavo. Los sacerdotes mafiosos se habían hecho millonarios de las ofrendas de animales y de los cambios de dinero que había ahí. Pero había llegado el momento en que el hombre no necesita dinero para ser salvo. ¿Sabe qué necesita el hombre? Solamente fe en Cristo. Porque la gracia de Dios salva al pecador por la pura misericordia de nuestro Dios. Entonces la casa de Dios es casa de la gracia, porque la salvación no se vende, Dios la regala. Pero en segundo lugar, la casa de Dios es casa de oración. Así dice Jesús en el versículo 13, observe usted. Dice Jesús: y les digo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y cuando el rey Salomón dedicó la casa de Dios, dijo el rey Salomón estas palabras: si los israelitas pecaron, y dice Salomón, porque no hay hombre que no peque, y vinieran a esta casa y te pidieran perdón, tú les perdonarás. Es la casa de Dios, es la casa de la oración. ¿Pero para quiénes? ¿Solamente para los judíos? No. Lea usted por favor Marcos 11:17. Dice la palabra de Dios en Marcos
y versículo 17, que el Señor les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada, ¿casa de qué? Casa de oración. Pero ¿para quiénes? Para todas las naciones. Dios no hace acepción de personas. Y oiga, es interesante. Fíjense que el propósito principal de la casa de oración, de la casa de Dios, es la oración. Y resulta que en todas las iglesias del mundo, entiendo yo, donde hay menos asistencia es en los cultos de oración. Bueno, eso sería tema para otra situación. Muy bien, entonces la casa de Dios es casa de, la casa de Dios es casa de oración para todas las naciones. Pero también es casa de oración para pedir perdón de pecados. En Lucas capítulo 18 y versículo 13, un pecador le dijo al Señor Jesucristo: sé propicio a mi pecador. Mire, estamos en Lucas 18:13. Este hombre fue al templo. Este hombre fue al templo porque tenía necesidad de Dios, tenía necesidad de perdón. Este hombre no fue al templo para buscar una mujer. Este hombre no fue al templo para exhibir una ropa. Este hombre no fue al templo para ver a fulano o a mengana. Oiga lo que dice la palabra de Dios, que el publicano fue al templo y que estando lejos ni quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. La casa de Dios es casa de oración para todas las naciones, para pedir perdón de pecados. También, hermanos, para interceder por otros, para interceder por otros. La casa de Dios es casa para interceder por otros. Yo no sé, hermanos, cuántas bendiciones hemos recibido como respuesta de Dios a la intercesión de muchos santos y de muchas santas. A saber cuántas veces hemos sido librados de peligro de la muerte como respuesta de Dios por la oración piadosa de hermanos y de hermanas. Intercesión. Me estoy acordando que una vez yo fui a orar al muro de los lamentos, allá en Jerusalén. Es una muralla un poquito más alta que este templo. Es lo único que ha quedado del templo de Jerusalén. Lo único que ha quedado. Ahí van los judíos a orar. Y la costumbre ahí es esta, que uno lleva un papelito y en el papelito uno escribe la petición o la intercesión, lo que sea, y en la unión de las piedras se hacen unos huequitos y uno ahí mete los papelitos. ¿Sabe qué hice yo cuando fui a orar al templo de los lamentos? Saqué mi lapicero y allí en ese papelito puse: Primera Iglesia Bautista de Chinameca. Doblé el papelito, lo metí en una hendidura, puse mis manos sobre las piedras y ahí clamé por usted. No estoy diciendo que el Señor me costó a saber, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que intercedí por la iglesia. Y puede ser que sea así, que las peticiones que Dios nos ha traído sean consecuencia de una petición de intercesión. Y muchas peticiones que tenemos es la respuesta de Dios para interceder. Hermanas, hermanos, cuando doblemos nuestras rodillas delante de la presencia de Jehová, pensemos en las personas, en el hijo rebelde, en la hija rebelde, en el problema en el problema aquel, con la convicción de que el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Amén, hermanos. Por supuesto, yo no estoy diciendo que solo Dios oye allá en el templo de Jerusalén. Jesús le dijo a la mujer samaritana que donde quiera que un hombre clame al Señor, ahí le escucha Dios. Experiencias que le pasan a uno. Cuando estuvo allá grave en el hospital, un niño querido, la hermana Mari, Diego, yo fui a visitar a ese niño para orar por él. Y cuando llegué a la portería, ustedes saben el problema de los hospitales hoy, que no dejan que la gente entre. Le digo al portero: Señor, le digo, yo soy pastor de la iglesia tal, y aquí hay un niño que se llama, ya le dije el nombre, y vengo a orar por él. Está bueno que sea
pastor me dijo, pero aquí no puede entrar, me dijo. Señor, le dije yo, solo denme siquiera un minuto para consolar a ese niño y orar por él. Denme siquiera un minuto. No me dijo que la orden que guarda me dijo que no puede entrar. Pero yo me acordé de lo que dice la Biblia, que no es necesario estar en el lugar, solamente hay que clamar y el Señor oye. Y me dice a un ladito, mire, allá a un ladito de la puerta, el hombre me despreció, no me dejó entrar. Además, son órdenes que dan a ellos y uno entiende eso. Me dice a un lado, y ahí me puse a clamar, a interceder por ese niño que estaba en el tercero o el cuarto piso de aquel hospital. Y el Señor contestó la oración. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Jesús dice que la gente no recibe porque no pide. Si Dios ha puesto su casa para que sea casa de oración, donde los hombres y las mujeres clamemos al Señor. Pero la casa de Dios no solamente es la casa de la gracia, no solamente es la casa de la oración, también es la casa de la sanidad divina. Es la casa de la sanidad divina. Sigamos leyendo, hermanos. Versículo 14. Mire ahí lo que dice el versículo 14. Dice, y vinieron a él. ¿Quiénes vinieron por ahí? Dice que en el templo vinieron ciegos y cojos. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Los sanó. Porque no hay límite al poder de nuestro Dios. Dios es tan lindo, hermano, que con su poder puede hacer sanidades increíbles que uno no se explica. Dice la Biblia que el rey Ezequías estaba enfermo ya para morirse. Dios le dijo, ordena tu casa, le dijo, porque te vas a morir. Y ustedes saben la historia, él se puso a orar, se puso a llorar porque no quería morirse. Y el Señor le dio 15 años más de vida. ¿Y sabe con qué lo sanó? Con pasta de hojas de higo. Porque si le dijo Isaías, hagan pasta de las hojas de higo, y se va a sanar. Y así se sanó. ¿Cómo sanó el Señor al hombre ciego? Con lodo, hermano. Interesante. Mira la cosa que es el Señor. Me dijeron a mí, no me acuerdo, yo llego a la casa, ahí afligido, que se estaba muriendo un nieto del hermano Félix Coro. Y que el hermano Félix necesitaba que llevara a su nieto o su hijo, unos nietos, allá al hospital. Y yo me fui. Pues el pastor y todos debemos servir porque el Señor nos ha llamado a servir, hermano, a servir. Y salgo a esa hora para allá y cabal, el muchacho ya estaba en las últimas. Decimos tirar la pata, ¿verdad? Decimos ya, aquella angustia, aquella cosa. Pues hermano, vámonos ya. Y los hermanos ahí, la familia se apuró y sacaron el enfermo, ya boqueado, como decimos aquí, y lo metimos al carro para llevarlo para allá, para el hospital. A mí se me olvidó apagar el aire acondicionado. Y los vidrios estaban subidos. Fíjense que con aire acondicionado el Señor lo sanó. ¿Dónde está el hermano Félix? Hermano Félix no está aquí. Hermano, digo, no hagan a esta gente que les estoy mintiendo. A este hermano Félix que está conmigo. Miren, cuando íbamos allá por la gota que le llaman, ya se sentó el enfermo. Con aire acondicionado, el Señor lo sanó. Ahora yo quiero decirle también, porque es mi deber hacerlo. Cuando Dios dice hasta aquí, aunque le ponga el turno de especialistas y todas las farmacias, no hay tales, hermanos. Cuando Dios dice hasta aquí vas a llegar, hasta aquí vas a llegar. Pero en este caso, hermanos, el Señor le dio sanidad física. Es lo que dice el versículo 14, que vinieron los ciegos y los cojos y los sanó. Pero Dios no solamente hace sanidad física. Yo quiero que veamos también, hermanos, que el Señor da sanidad mental. Porque hay enfermedades físicas y hay enfermedades mentales. Miren, la gente de experiencia, cuando voy a hablar a alguien y le veo su
Usted necesita un psiquiatra. Sería de bendición, hermano. Pero un pastor teme levantarse un enemigo o una enemiga al decirle que es un loco o que es una loca y que necesita que llevarla a consulta. Pero si usted no me lo dice, yo quiero decirle que si usted tiene problemas mentales, el Señor le puede sanar. Porque dice la Biblia en Marcos 5:15 las siguientes palabras. Presten atención porque la competencia es fuerte y arriba, hermanos. En Marcos capítulo 5 y versículo 15 leemos las siguientes palabras de un hombre loco y después el Señor lo sanó y volvió a la normalidad. Espero que el pasaje esté bien. Sí, Marcos 5 y verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, en este caso la causa era espiritual, y que había tenido la legión. ¿Cómo lo hallaron? Sentado, vestido y finalmente en su juicio cabal. Juicio cabal tiene que ver con una mente sana. Porque si la gente, hermanos, tiene problemas mentales, tiene grandes dificultades, pero el Señor nos sana, no solamente en lo físico, también nos sana en el aspecto mental. Y no solamente en el aspecto mental, también el Señor nos sana en el aspecto emocional. Cuando las emociones están quebrantadas, Dios nos puede sanar. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7, leemos las siguientes palabras del Señor. Filipenses capítulo 4 y versículo 7, dice el Señor: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Oiga qué promesa más linda. Dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor no solamente da sanidad física, da también sanidad mental, da también sanidad emocional y finalmente da sanidad espiritual. Santiago capítulo 5 y versículo 15 leemos las siguientes palabras. En Santiago capítulo 5 y versículo 15 dice la palabra del Señor: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Sanidad física. Pero veamos lo que dice al final: y si hubiere cometido pecados, le será perdonado. Porque Dios nos sana. Dios es sanador. Él nos sana en lo físico, en lo mental, en lo emocional, también en lo espiritual. Y finalmente, la casa de Dios es casa de alabanza. Dios tiene su casa para alabanza. La casa de Dios es casa de alabanza. En los versículos 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Santo al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. La casa de Dios es casa de alabanza. Y es interesante que primero están los muchachos. Dice: cantaban los muchachos. Muchachos, canten al Señor. Yo a veces observo que los que cantan son los adultos, pero los muchachos, no digo que todos, pero algunos solamente balbucean y menean la boca. ¿Quiere usted honrar al Señor? Cante alabanza. Si el pasaje dice que los muchachos aclamaban en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, los muchachos cantaban, y también los niños, porque Jesús les dice en el versículo 16: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Estimados hermanos y hermanas, el cantar alabanzas al Señor es evidencia
de la llenura del Espíritu Santo. El cantar alabanzas al Señor es evidencia de la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 y versículo 18 las siguientes palabras. Efesios capítulo 5 y versículo 18. No os entreguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. Observe que la llenura del Espíritu tiene resultados en el versículo 19. ¿Cómo es la gente llena del Espíritu? Ahí dice el 19. Hablando entre vosotros, no con chambres, hermanos. Mire, es interesante, hermano. Yo cuando estaba chiquito, no sé si usted, a lo mejor usted también lo oyó. A veces yo peleaba con mi hermano y yo me recuerdo que mi abuelita me decía, ustedes como que fueran placeras, nos decía así, chambres de placer, de placera, porque la idea era que los chambres, la gente adulta, las mujeres adultas hacen eso. Pero la gente dice, yo no digo eso, estoy repitiendo lo que la gente dice. Pero a veces uno de eso se sorprende a ver muchachos y muchachas con el problema del chiste. Mire, uno dice, ese es de mujeres, hay que hablar de las mujeres, pero que un hombre con sus pantalones bien frescos ande con chambres, que un muchacho ande se goce de los chambres. No, hombre, la palabra del Señor dice que la llenura del Espíritu Santo resulta en qué. Dice el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y termino diciendo que un corazón agradecido por la obra del Señor, que un corazón agradecido por la esperanza que da el Señor, es un corazón que canta al Señor, es un corazón que alaba al Señor. En el libro de los Salmos, entiendo que es el 30, el Salmo número 30 y versículo 11, dice la palabra del Señor. Dice así: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Mira lo que es un corazón agradecido con el Señor. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. Recuerden ustedes que la costumbre israelita el cilicio era para expresar dolor, para expresar luto. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Ese es un corazón agradecido, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, la casa de Dios es casa de la gracia, es casa de la oración, es casa también de la alabanza. Mire cuánto dice la palabra del Señor. Pero lo más que yo quiero recalcar es la gracia de Dios. Es casa de la gracia, porque el Señor dice, no te cobro nada, no tienes que hacer nada, simplemente recibir el regalo de la vida eterna. Simplemente, los que no tienen dinero, dice la Biblia, vengan y compren. Satisfáganse los que no tienen dinero, los pobres. Vengan a mi salvación. Vengan a beber del agua gratuita que Dios le da al pecador. Como el hombre aquel que fue al templo y dijo, sé propicio a mi pecador. Y la Biblia dice que cuando el hombre salió del templo, salió justificado, porque Dios escuchó su oración. Usted también puede tomar la decisión esta mañana de entregarle su vida al Señor.
Estamos hablando del Dios de la gracia, del Dios que perdona, del Dios que restaura, del Dios que bendice. Bendice al rico, bendice al pobre, a quien sea. Pero usted debe tomar una decisión, la de recibir a Cristo. Alguien en esta mañana toma la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Le hacemos la invitación en el nombre del Señor. Diga como aquel publicano: sé propicio a mi pecador. Y el Señor lo salvó. Ahora habrá alguien aquí que desea reconciliarse con el Señor. Habrá alguien aquí que quiera hacer votos de entrega al Señor. Le invitamos en el nombre de Cristo. Hay alguien que desea reconciliarse con el Señor. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si alguien entre nosotros desea recibir al Señor o reconciliarse con el Señor, póngase de pie en señal de que en esta mañana usted en su corazón desea hacer un trato con Dios. Desea usted reconciliarse con el Señor, iniciar nuevamente el camino con el Señor. Si alguien quisiera hacerlo, le invitamos en el nombre del Señor. Quizá un niño, quizá una persona joven o adulta, quien sea, le invitamos en el nombre del Señor. Muy bien, les ruego ponerse de pie. Vamos a orar y así vamos a quedar despedidos. Y recuerden que tenemos reunión de negocios. Señor, gracias por la presencia de todos los hermanos y las hermanas y aún de los amigos. Queremos suplicarte, Señor, que el Espíritu Santo continúe trabajando en el corazón de estas personas para que sientan la necesidad del cambio de la vida, del perdón de sus pecados, de la esperanza bienaventurada. Te pedimos tu bendición y tu auxilio en Cristo Jesús.